¿Pausa? No, que sí, ya. ¿Ya? Hola, yo soy Kimberly Mendoza y soy del equipo 4. Voy a hablar sobre el bloque 3. El primer tema que viene en este bloque es ¿qué percibimos de las cosas? ¿Qué percibimos de las cosas? La pregunta no está muy clara, pero lo que percibimos de las cosas es su volumen, su forma, su color. ¿Sí se piso pausa o no? Pausa. Si no, ahorita lo recorto. Sí. ¿Sí tiene la pausa o no? Sí. Mira. Ya. Nuestro segundo tema es ¿para qué nos sirven los modelos? Los modelos, podría decirse, científicos. Los modelos científicos nos permiten comprender los fenómenos de la naturaleza y de la vida diaria que suceden en sistemas que estudiamos y se basan en hipótesis que tienen como objetivo aproximarnos a la realidad de dichos sistemas. Pausa. ¿El calor y la temperatura son lo mismo? Esta es la pregunta que normalmente nos hacemos cuando vemos estos temas, porque todos piensan que calor es lo mismo temperatura, pero esto es algo falso, porque el calor es cuando la temperatura se eleva, pero debido al calor se eleva la temperatura, o sea, primero tiene que existir uno para que exista el otro, porque en este caso el calor es un fenómeno físico que eleva la temperatura. Para dar los conceptos. Ahora les daré algunos conceptos que están relacionados con la física y sobre los temas que les estoy mencionando. Por ejemplo, la densidad, que aquí nos habla que es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Que me esperen en la sala. ¿Qué? Ya. Mami, que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo y no debe confundirse con el peso. El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. La fórmula de la densidad es D igual entre masa y volumen. La inercia consiste en la tendencia que tienen los cuerpos de continuar en su estado de reposo o movimiento en que se encuentran si no hay fuerza que los cambie. Ahora les hablaré de otro tema muy importante, que es cuando nos preguntamos qué sucede en los sólidos, los líquidos y gases cuando varía su temperatura y la presión ejercida sobre ellos. Si nos referimos a estos tres tipos de... ¿cómo les podríamos llamar? ¿Elementos? Como estos tres tipos de elementos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es en las montañas, los ríos, los lagos. Cuando llueve, las nubes, que son vapor, llueve para luego convertirse de vuelta en nubes. O sea, es el proceso de que tienen que haber los tres. Y aumenta la presión, los gases se condensan y por lo regular
van a hacer lo mismo. En algunos casos, o la mayoría de los casos, los líquidos se solidifican, se hacen hielo y exactamente cuando están en temperatura constante tienden a bajar su presión. Ahora les hablaré sobre la energía térmica, que aquí un fragmento nos habla en el libro que todo cuerpo posee cierta cantidad de energía térmica, que es el resultado de la suma de las energías cinética y potencial de las partículas, que eso nos lleva al tema de modelo de partículas y presión, que lo componen la energía potencial, que es causada principalmente por fuerzas de atracción o repulsión eléctrica. Ahora nos preguntamos, ¿qué es eléctrica? ¿Verdad? Eléctrica es propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas, entre ellas una de las principales características de carga eléctrica. Bueno, ya les expliqué esto. El flujo de energía térmica entre dos cuerpos que se ponen en contacto y que inicialmente, pues cada uno ha de tener una diferente temperatura que el otro, ¿verdad? Da como resultado el calor. Y el calor, ya como lo dije anteriormente, es la cantidad de energía térmica que un cuerpo pierde o gana al ponerse en contacto con otro cuerpo. De esta forma, si no existe transferencia de energía térmica entre cuerpos que se encuentran en contacto, simplemente no hay calor. La relación entre calor y temperatura es que algunos materiales aumentan más su temperatura al suministrarle la misma cantidad de calor que otros. Un ejemplo que les podría dar es si calentamos una barra de hierro y una barra de vidrio, el hierro se calentará más rápido. Esto se debe a que los materiales poseen una propiedad llamada calor específico. Una de las variables dinámicas más importantes en el estudio de los fenómenos que suceden en los fluidos es la presión, un concepto del que seguramente han escuchado en términos tan comunes como presión arterial o presión atmosférica, o simplemente se dice que trabaja bajo presión. Cuando hablamos de presión en general, podemos entender que algo está comprimiendo, oprimiendo, empujando o aplastando a otra cosa. Así, un ejemplo les podría dar en la presión arterial del corazón. Se contrae para oprimir la sangre que se encuentra en nuestras venas y arterias, lo que provoca que la sangre fluya. El modelo cinético de partículas proporciona una excelente aproximación para entender la presión en los fluidos. Ahora les hablaré de la relación de la presión con las colisiones de las partículas. Si recordamos de que, de acuerdo con el modelo cinético, la materia está constituida por partículas en movimiento que chocan unas con otras, es decir, interacción entre sí.
La presión puede entenderse al considerar que las partículas que forman un fluido, sea gas o líquido, están chocando o rebotando también contra las paredes del recipiente que lo contiene. Un ejemplo claro es cuando inflamos un globo. Incrementas el número de partículas de aire en su interior. Esas partículas rebotarán contra las paredes del globo, ejerciendo presión o empujándolas hacia afuera, lo que dará como resultado que aumente el volumen del globo. Ahora, como hablaba de el calor y la temperatura, que nos poníamos a pensar que eran lo mismo, pero les dije que esto es algo falso, un concepto falso. También tengo algo parecido, que la presión y la fuerza son dos conceptos diferentes. Como recordamos, la ley de Newton dice que un objeto se moverá siempre con velocidad constante a menos que una fuerza modifique su estado de movimiento. Por otra parte, sabemos que la presión en fluidos proviene del efecto de los choques de las partículas con la superficie del recipiente que los contiene. Por tanto, el estado de movimiento de las partículas se modifica cuando chocan contra las paredes de alguna superficie. Y de acuerdo con la primera ley de Newton, habrá una fuerza involucrada en la dinámica de las partículas. De esta forma podemos ver que existe una estrecha relación entre el concepto de presión en el modelo cinético y el de la fuerza mecánica. Como las partículas de fluido chocan contra una superficie, la presión también tiene relación con el área sobre la que se aplica la fuerza. Para una determinada fuerza, entre mayor sea el área sobre la que se aplica la fuerza, menor será la presión y viceversa. Volviendo a un tema de cómo suceden los líquidos, qué sucede en los sólidos, líquidos, gases, cómo varía su temperatura y presión ejercida sobre ellos, les hablaré que, como sabemos, según el modelo científico, estos tres estados de agregación de materia, así como los cambios de estado, pueden entenderse de acuerdo con la distribución de sus partículas. Para describir la transformación o cambio de un estado de agregación a otro es necesario incluir las variables de presión y temperatura. Yo creo que esto es todo lo que viene en mi tema, bloque 3. Fue un gusto hablarles de este tema, que para mi gusto es un tema interesante. Gracias.